Hola, hola, muy buenas tardes. Ya son las 5:15 de este día, lunes 7 de noviembre del año 2022. Queda tan poquito para el final de año y vamos con el tiempo. Este lunes hacen unos ricos 29 grados y la ciudad de Santiago milagrosamente se nubló. Se espera que en los próximos días las temperaturas bajen. Por ejemplo, aquí estoy viendo en mi hermoso computador que mañana van a ser unos 24 grados, el miércoles van a caer unas gotitas con 19 grados, el jueves 22 y así en adelante. Vamos con el dólar. El dólar se está cotizando a 917 pesos chilenos, lo cual es una buena noticia. Va en caída libre, pero ahora tenemos que esperar que siga cayendo mucho más y se pueda mantener así. Así nuestra economía se recupera y nuestro peso se fortalece. Y pues vamos con las noticias. Nació un nuevo referente político, un nuevo partido político de los descolgados de los partidos que votaron rechazo. Nació el Partido Demócrata Chileno de manos de personeros como Matías Walker y Jimena Rincón. Eh, Siguiendo con la lógica de la democracia cristiana, Fuad Chaín está en la mira, ya que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana ha suspendido su militancia después de que un grupo de militantes lo acusara ante el Tribunal Supremo de no apoyar la causa del apruebo, por el cual el Consejo General de la DC había votado a favor. Y el último, vamos con Perú, nuestro vecino del norte, ya que hace varios días ya se han estado realizando marchas en Perú contra el presidente comunista Pedro Castillo. Piden su destitución por casos de corrupción. Y hasta el día de hoy continúan esas marchas y está viendo el Congreso si puede hacer moción de censura para inhabilitarlo por 5 años y llamar a nuevas elecciones. Y siendo las 5:17 de nuestra intro, comenzamos. Vamos con el Partido Demócrata. Y aquí leyendo las noticias, el nuevo referente busca llenar el vacío que dejó la democracia cristiana en el centro político. Pues bien, la noticia de un nuevo partido de centro no era nueva. Durante la campaña del plebiscito de salida ya se hablaba de un nuevo conglomerado que disputara los espacios en la política actual, conciliando posiciones extremas y logrando entendimientos que poco a poco parece que se desvanecen con la falta de diálogo. Los principales exponentes fueron dos demócratas cristianos históricos que, en su decisión de haber rechazado, ya estaban en la mira de la directiva falangista. Para nadie es desconocido que los senadores Matías Walker y Jimena Rincón habían desobedecido a la directiva del partido de Eduardo Frei Montalva, el Frei Padre, tomando la decisión de no aprobar la nueva constitución que se había rechazado el pasado 4 de septiembre y por ende provocaron hostilidades dentro del partido que, según Fuad Chaín, otro personero que está en la mira del partido, ya no aceptaban el diálogo, por ende habían tomado la decisión de renunciar a su debido tiempo. Esto es algo que había pasado ya con muchos personeros de la centroizquierda, como por ejemplo el señor Maldonado, quien había renunciado al Partido Radical Socialdemócrata por apoyar la opción del rechazo, y eso que el Partido Radical había optado por apoyar el apruebo, pero al ver que habían unos descolgados empezaron las críticas masivas. Pues continuemos con la noticia, la salida de los fundadores. Pues bien, el pasado jueves 27 de octubre, Matías Walker con Jimena Rincón habían decidido dar un paso al costado, terminando con una participación de años dentro de la democracia cristiana. Para ellos no fue fácil, puesto que para Jimena Rincón, ella militaba desde muy joven. Ella estaba militando desde los tiempos del plebiscito de lo que sacó a Pinochet del cargo. Pues bien, según los dos senadores, lo hacen debido a que el partido ya no escuchaba a sus bases tras los hechos del plebiscito del 4 de septiembre, y que trabajarán por buscar soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos. Pues bien, estas no son las únicas renuncias a la colectividad. Ante ellos está el actual gobernador por la región metropolitana, el señor Claudio Orrego, quien había tomado la decisión
También lo hizo el exministro de Transporte, el señor Cortázar, quien podría sumarse en un futuro al nuevo proyecto. Todavía no decide si se une. Y también está Carlos Maldonado. Carlos Maldonado, que también fue parte del, del rechazo. Pues veamos el esperado lanzamiento. El miércoles pasado se hizo el lanzamiento oficial del partido en el ex Hotel Galerías, allá por el centro de Santiago. Varios descolgados de la ex Concertación y que pertenecían al Partido por la Democracia, al Partido Socialista, al Partido Radical, como a la Democracia Cristiana, participaron en el evento, que en estos ex militantes se encontraban el ex congresista Jorge Tarud, quien había abandonado el Partido por la Democracia hace unos días, el ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quienes habíamos dicho anteriormente que había abandonado el Partido Radical por decisión propia y además porque el Partido Radical le había cuestionado ya desde hace mucho tiempo por esa decisión. La Junta, que por el momento es provisoria hasta tener un sólido partido, está compuesta por la senadora Jimena Rincón, que está a la cabeza, o sea, la presidencia. Matías Walker está como vicepresidente. Carlos Maldonado como el secretario general. Pues bien, el resto de los cargos, el resto de las vicepresidencias están repartidas bajo las direcciones de Jorge de la Carrera, el ex congresista Jorge Tarut, Carolina Latorre y José Gabriel Alemparte, quien es abogado y hasta ahora panelista de Sin Filtros, María Paz Fuensalida y Camila Avilés. Y la tesorería estaría a manos de Marcelo Urrutia. Pues bien, ¿qué sigue ahora para el nuevo partido Demócratas? Y recordemos que también hay un partido republicano. ¿Seguiremos la lógica norteamericana? Eso está bastante interesante de analizar. Ahora todo está en manos del CERVEL, quien tiene que dar luz verde para que puedan ser un partido en formación como la ley manda. Después deberán conseguir 19.000 firmas y constituirse en una cantidad mínima de regiones para poder ser reconocidos. En esto tendrán solo 7 meses. Es una carrera contra el tiempo. De ahí en adelante todo queda en manos del partido y como este puede encantar al electorado chileno, recordemos que tiene que sobrevivir a las elecciones que vienen. Deberán competir en las elecciones de diputados, las de senadores, alcaldes, gobernadores, cores. Y recuerden que para sobrevivir en el Congreso necesitan más de 5 diputados para sobrevivir. Pues bien, el Partido Demócrata así se une a la tendencia de nuevos referentes junto con el Partido de los Amarillos de Christian Barken, que surgió tras la victoria del rechazo, quienes también buscan disputar el centro político que fue abandonado por la centroizquierda, quienes cada vez más han perdido esa identidad que tenían en los tiempos de la concertación de los años 90. Continuando con el centro político y la crisis de la democracia cristiana, vámonos con el único convencional demócrata cristiano de la cerrada, ya clausurada convención constituyente. Pues bien, hablamos de Fuad Chahín, ya que él no la tiene fácil. Un grupo de militantes habría hecho una denuncia que habría provocado la suspensión de la militancia. Denunciaron al órgano disciplinario tras la decisión del ex convencional de apoyar el rechazo. Pues bien, siguen las repercusiones tras el plebiscito del 4 de septiembre para muchos militantes y rostros importantes de la centroizquierda que habían decidido votar rechazo. Recordemos que Carlos Maldonado, como Christian Barken, fueron a Matías Walker y Jimena Rincón habían sido amedrentados por la colectividad tras su decisión. Pues bien, ahora le tocó lamentablemente a Fuad Chahín, quien era el único falangista dentro de la convención constitucional, que se cerró el 4 de julio pasado, recordemos. Pues bien, ¿qué sucedió? Las cosas para Chahín se habrían puesto complicadas cuando un grupo de militantes de la Falange lo acusó ante el Tribunal Supremo del partido. Esto argumentando que el ex convencional no se adhirió a la decisión de la colectividad de apoyar la opción del apruebo para la campaña del plebiscito. Tras los argumentos del Tribunal Supremo, decidió congelar la militancia del ex convencional por 60 días, 2 meses aproximadamente, y según lo estipulado, Fuad Chahín tendrá 10 días hábiles para presentar los descargos pertinentes ante la decisión que tomó el Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano. Pues bien, Chahín dio una entrevista al diario El Mostrador y plantea que el grupo de militantes que
le acusó ante el tribunal serían cercanos a la senadora Yasna Proboste y a la secretaria general Cecilia Valdés. Chayín, con la decisión del tribunal, está ahora imposibilitado de poder competir por un puesto en el Consejo Nacional de la DC. Aunque Chayín manifiesta que seguirá insistiendo en la inscripción, argumenta también que muchos le tienen miedo, ya que podría ganarles con amplia mayoría dentro del Consejo Nacional. Y de no poder competir, quiere recurrir a la justicia. Pero sin embargo no está solo, ya que el señor Gianni Rivera, que es presidente nacional de la DC, manifestó lo siguiente: lo ocurrido contra Fuad Chahín por parte del Tribunal Supremo es de lo más grave e irregular. Hoy solo funciona con un tercio de sus miembros. El Tribunal Supremo recibieron la denuncia un día feriado y al día siguiente, en una sesión flash, lo suspenden, sabiendo que será candidato a consejero nacional. Y no es la única persona que le ha prestado su apoyo, ya que el diputado por el distrito número 27, el señor Miguel Ángel Calisto, también repudió la decisión de la mesa directiva y lo manifestó en un tuit que vamos a leer ahora. Miguel Ángel Calisto, @Miguel Calisto. Tribunal Supremo del @PDC-Chile, con la absoluta complicidad de la mesa directiva, suspende militancia de @FChaín, Fuad Chahín, para que no pueda ser candidato al Consejo Nacional. Quedarán en la historia los responsables de estas malas prácticas que están condenados a la DC a desaparecer. Pues bien, por ahora Fuad Chahín no va a renunciar a la democracia cristiana y no se irá a otro partido político, ya que hay quienes dicen que el Partido Demócrata en formación o el Partido de los Amarillos de Barker le estaría pololeando, como decimos aquí. Pero, ¿qué es lo que dice Chahín? Chahín, según sus palabras, dice que estaría enfocado en defender no solamente su dignidad y sus derechos, sino también la dignidad del partido político al que representa, que en el último tiempo se ha visto como la convivencia entre opiniones distintas se ha visto totalmente mermada. Y vamos con la última noticia, que es nuestra noticia internacional que siempre solemos hablar, y esto nos toca a nuestros vecinos del norte, al querido Perú, ya que en el último tiempo se han realizado diferentes manifestaciones en contra de la figura de Pedro Castillo por casos de corrupción que aquejan a su figura. Pero vamos a leerles una nota escrita por la Deutsche Welle, este interesante medio que tiene unos reportajes y unas notas pero increíbles. Recomiendo verlas en el canal de YouTube. Han estado reporteando los casos de Ucrania y debo admitir que tienen una capacidad periodística increíble. Pero dejando de lado los elogios de la Deutsche Welle, vamos con la noticia. Marchas en Perú contra el presidente Pedro Castillo. Las manifestaciones terminaron con la intervención de policías antimotines que lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que pide la salida del gobernante. Recordemos también que los manifestantes están pidiendo el apoyo de la policía y que se pongan de su lado. Aquí muestran una fotografía que los policías antimotines están lanzando gas lacrimógeno. Continuemos con la nota. Al grito de "fuera Castillo, fuera", miles de manifestantes han marchado este sábado, el pasado sábado 5 de noviembre de este año, por las calles de Lima para reclamar la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre, quien se encuentra bajo un inédito marco de 6 investigaciones por presunta corrupción. Sería una nueva baja si es que obviamente el Congreso lo destituyera, pero hasta ahora ha sobrevivido a 2 intentos de impeachment. Veremos cómo sobrevive a esta. Los opositores del gobierno de Castillo han recorrido las calles del centro histórico hasta llegar a 100 metros del Congreso, donde decenas de policías antidisturbios impidieron con gas lacrimógeno que los manifestantes llegaran al Parlamento y al Palacio de Gobierno. Vengo a las marchas para sacar a este corrupto. Castillo debe salir. Para eso es la marcha para sacarlo, dijo la AFP Nancy Guaragaya, quien vestía una camiseta de la selección peruana.
Los manifestantes pertenecientes a grupos políticos y asociaciones civiles portaban letreros que decían "Fuera Castillo", "Castillo corrupto" y "Vacancia ya". Recordemos que como el Congreso es unicameral, aunque se está planeando volver al bicameralismo, con una cantidad importante de congresistas que apoyen la moción de censura o vacancia, como se llama, se puede sacar a un presidente. Recordemos que los últimos presidentes que han tenido en Perú, que ha provocado esta importante crisis política, se han ido por temas de vacancia. Recordemos también que hay un expresidente muerto, que es el señor Alan García, que en el marco de las investigaciones de Odebrecht, la policía llegó a su casa y él se escondió en su habitación y se pegó un tiro. Pero continuemos con la noticia. Estamos aquí representando a millones de peruanos. El Perú ya no aguanta más. Estamos al borde del precipicio. Económicamente todo se ha estancado, declaró Carola Suárez a la AFP, que es una agencia de noticias, que sostenía una bandera peruana. Similares movilizaciones convocadas por grupos políticos y asociaciones civiles se realizaron en las ciudades de Piura y Chiclayo, que es una ciudad que se encuentra en el norte del Perú. También se han realizado masivas manifestaciones en lo que es el Cusco y Arequipa, que se encuentran en la zona sur del país. Fuera Castillo, estamos indignados por tanta corrupción, fueron algunos de los gritos que coreaban en la manifestación, ¿no? Salió verso. Antejuicio político. Las movilizaciones se realizan a 15 días de la llegada de una comisión de alto nivel de la organización de la OEA de los Estados Americanos para analizar la aguda crisis política en el Perú. En paralelo, una movilización de colectivos y sindicatos marchó en apoyo al presidente en la Plaza San Martín de Lima. Recordemos que el presidente Castillo aproximadamente tiene 75% de desaprobación. Es increíble que todavía tenga apoyos dentro de lo que ha sido su gobierno, que lleva poquito, fue elegido hace poco, pero digamos que su baja desaprobación fue muy rápida. Castillo, en el poder desde julio del 2021, para un mandato de 5 años, ha debido enfrentar 2 intentos de destitución por parte del Congreso, lo que decíamos hace un ratito atrás, dominado por la oposición, y responderá a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción suya y de su círculo familiar y político más cercano. La Fiscalía denunció formalmente el 11 de octubre a Castillo ante el Parlamento por presunta corrupción, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y a la suspensión del presidente por 5 años. Hay que destacar que son 5 años. Sin embargo, Castillo ha dicho en la mañana el sábado en una actividad en el Palacio de Gobierno, dijo lo siguiente: "Me tendrán hasta el último día de mi mandato porque mi pueblo así lo ha decidido". Bueno, digamos que hay un 75% que ya está en tu contra, entonces el porcentaje restante de las personas que te apoyan son bastante poco. Castillo, recordemos que es maestro rural, que tiene unos 53 años, le ganó a Keiko Fujimori en las elecciones pasadas y niega que su familia haya cometido delitos, y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder. Pues bien, veamos en qué depara todo esta investigación. Recordemos que a nivel latinoamericano los hechos de corrupción hicieron caer presidentes. Recordemos el caso de Dilma Rousseff, que tras un exitoso impeachment por parte de la oposición fue sacada del cargo, estuvo en prisión. Lula también estaba aprisionado y estaba siendo investigado. Fue reemplazada por Temer, y después de Temer se hicieron elecciones y había ganado de forma bastante rotunda contra Haddad, Jair Bolsonaro. Ahora ha vuelto Lula da Silva a la carga después de ganarle estrechamente. Aún así, yo supongo que la oposición, creo que la oposición va a seguir en el marco de las investigaciones de los supuestos casos de corrupción de Lula durante esta odisea de Odebrecht, que habían metido hasta la presidenta Bachelet en el ruedo. Y todavía no se sabe mucho cómo es que ella ha logrado pasar, como decimos aquí en Chile, piola respecto a esa investigación. Pero en las últimas elecciones podemos ver que el continente se ha teñido de rojo, y
y hay muy pocos países en azules. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los países latinoamericanos están gobernados por la izquierda, pero vemos que esta no es una izquierda como la izquierda del siglo XXI, que por lo menos alcanzaba a terminar sus mandatos. Esta es una izquierda muy acomplejada por el escenario actual del mundo, por el COVID, por la inflación, y no es el mismo escenario que en el año 2000, cuando la inflación era baja, el precio de los commodities estaba más o menos bien, el petróleo tenía precios bajos, las bencinas, los productos, y habían ánimos de negociar. Ya no está, recordemos, ya no está Chávez, ya no está Tabaré Vázquez, ya no está Néstor Kirchner, pero todavía siguen en Argentina, por ejemplo, Cristina Kirchner, quien se presume que pueda tratar de candidatearse a la presidencia de Argentina, lo cual no me parecería para nada extraño. Pues bien, con 20 minutos de podcast, son las 5:36 de este lunes 7 de noviembre del año 2022. Hemos retomado nuestro podcast de los días lunes. Recuerden que en las semanas anteriores no pude hacer podcast los días lunes porque tenía trabajo, pero ahora lo he retomado. Recuerden que este podcast sale también en YouTube, está en Anchor, está en Spotify. También tengo un blog que se llama Hablemos de Podcast y Noticias, está en Blogger. También sigan mi cuenta de Instagram, que es Hablemos de 819, donde pueden ver las novedades y las publicaciones. Y también pronto abriremos un Flow para que puedan apoyarnos y así continuar nuestro trabajo. Nosotros nos estamos despidiendo a la próxima semana para ver qué novedades hay. Esto ha sido Hablemos de. Hasta la próxima.